Ok, listo. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a hablar entonces hoy sobre los sistemas sensoriales en neurodivergencia. Recuerden que estamos haciendo un énfasis en dos condiciones específicamente, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ahora lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer hoy, esta noche, es entender, ver un poco la diferencia que existe entre estas condiciones sensoriales y el diagnóstico propio del autismo. No siempre, en un segundo pongo la cámara, ok, ya. No siempre que tenemos a una persona con alteraciones sensoriales, necesariamente estamos hablando de neurodivergencia. Perfectamente podemos tener una persona con alteraciones sensoriales y ser una persona neurotípica, es decir, cualquiera de ustedes puede tener alteraciones sensoriales. De pronto alguien que tenga una dificultad a nivel olfativo, por ejemplo, y algunos olores o aromas los perciba de manera intensa, mucho más que otras personas, o en caso contrario, que no pueda percibirlos mientras que otras personas sí los perciben. Esas alteraciones sensoriales entonces pueden darse a nivel de hipersensorialidad o hiposensorialidad, es decir, demasiado sensibles y tener la capacidad de percibir una gran cantidad de sensaciones ambientales, o definitivamente estar en la hiposensorialidad y tener dificultad para captar esas informaciones que recibimos del medio. Fíjense que todo lo que tenemos en nuestro organismo, todas las células que tenemos, tienen contacto directo con el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, que parte del cerebro, ¿cierto? Sistema nervioso central, se traduce, mientras desciende por la columna vertebral, se traduce en sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso periférico llega hasta las últimas terminales de la última célula que podamos tener. En cualquier órgano de nuestro cuerpo, en cualquier tejido, en cualquier célula. Por eso podemos percibir dolor en el estómago, en los riñones, en el hígado, en un pie, en cualquier parte del cuerpo que tenga una terminal nerviosa. Esos receptores existen a nivel celular. Tenemos receptores para prácticamente todo lo que nos rodea. Tenemos receptores de temperatura en la piel, por ejemplo, y usted puede percibir el frío o el calor. Esos receptores son importantes porque nos advierten del peligro también. Si estamos ante temperaturas extremas, nos advierten de esa temperatura extrema y nos obliga a que nos refugiemos en algún lugar en donde podamos controlar un golpe de calor, por ejemplo. O si hay una temperatura fría extrema, pues también pone en peligro nuestra vida y esos sensores de temperatura hacen que podamos protegernos también del frío. Es decir, ustedes imagínense como un vehículo, como un carro. Eh, Ahora los carros que son muy modernos tienen sensores para todo, ¿no? Entonces el sensor de temperatura, el sensor del motor, el sensor del sensor, o sea, tienen sensores en todo. Antes no ocurría eso, ¿no? Antes los automóviles pues no tenían sensores y por eso fallaban menos, digamos, porque simplemente era ponerles combustible y prenderlos y no tenían problemas de si se recalentaba o no se recalentaba, se fundía, pero no le avisaba a uno que tenía un problema de sensores y no se bloqueaban. Ahora los vehículos más modernos tienen muchos sensores y nos están dando una gran cantidad de información, pero también se nos convierten en un problema, porque esos sensores a veces se confunden con el software de la computadora, del carro, del automóvil, y envían señales contradictorias o señales equivocadas, y a veces los sensores quedan prendidos, quedan activados, y ocurre que esa información que recibimos es contradictoria. A veces el vehículo sí está funcionando bien, pero el sensor es el que se daña y envía una información equivocada. Entonces puede ser
o que se queden demasiado sensibles y entonces molestan por todo, como ustedes imagínense cuando tenemos siguiendo con el ejemplo, cuando tenemos la alarma del vehículo. Entonces uno le dice al señor, al instalador, y él le pregunta, bueno, ¿quiere que deje la alarma muy sensible o no tanto? Entonces, si uno sabe que el vehículo va a quedar mucho tiempo en la calle, que hay personas que lo van a tocar o hay otros vehículos que pasan alrededor y se va a disparar la alarma mucho, muy fácilmente, entonces uno le dice gradúelo de manera que no se dispare tan fácil. Y ellos pueden graduarla hasta el punto en que solamente se dispare la alarma si uno intenta abrir las puertas, por ejemplo. Es decir, le van graduando la sensibilidad al sensor de la alarma y a veces queda muy sensible y pasa un gato y con la pisada del gato se activan los sensores y se dispara la alarma. Sería muy hipersensible, ¿cierto? Y a veces lo bajan tanto que ni siquiera golpeando el carro se activa la alarma. Entonces quedan hiposensibles. Perdónenme el ejemplo tan tosco que estoy utilizando, pero digamos que es la manera en la que quiero ejemplificar cómo funcionamos nosotros también a nivel de sensores, porque tenemos sensores para todo. Tenemos sensores de presión, por ejemplo. Tenemos varoreceptores, tenemos termorreceptores, tenemos receptores de luz, de calor, de sonido, de olores. Hay una gran cantidad de información que recibe nuestro cerebro a partir de la cantidad de información sensorial que tenemos en todos los órganos de nuestro cuerpo. Por eso percibimos el dolor, por ejemplo, porque el dolor nos avisa que hay algo en un órgano que no está funcionando bien y se activan los sensores y envían esa señal de dolor. Y es lo que percibimos. Finalmente, lo que nos está dando la información en nuestro cerebro de que hay algo que nos está ocurriendo, por ejemplo, si pongo la mano en agua caliente, enseguida me avisa. Es una respuesta inmediata y el cerebro enseguida envía una respuesta efectora. Hay una respuesta aferente y una respuesta eferente. Las respuestas aferentes son las que entran al cerebro desde cualquier parte del organismo hacia el cerebro. Por ejemplo, ponemos la mano en agua caliente, una señal aferente. Los termorreceptores me están diciendo que hay una elevada temperatura, que me voy a hacer un daño si dejo la mano en ese lugar, que voy a destruir mis tejidos, y entonces envía la señal al cerebro, el cerebro envía una respuesta eferente. Las respuestas eferentes son unas respuestas inmediatas, estamos midiéndolas en microsegundos, en milisegundos, son respuestas inmediatas que son de tipo eléctrico y de tipo químico, pero con una reacción tan rápida que no necesitamos ponernos a pensar, ¿será que debo quitar la mano del agua caliente? No, sino que hay una respuesta que es automática. Inmediatamente percibimos el dolor, el cuerpo reacciona, el cerebro reacciona y quita la mano del agua caliente, por ejemplo. De manera que la respuesta está mediada por esa información que recibimos del sistema sensorial. Entonces, hace mucho tiempo nos hablaban de los órganos de los sentidos y decíamos, existen los cinco sentidos y nos hablaban de la piel, es decir, del tacto, de la vista, de los ojos, ¿cierto? El sentido de la visión, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído. Entonces, reconocíamos que nos decían existen cinco sentidos. Realmente lo que nos estaban diciendo es que tenemos cinco sistemas sensoriales, cinco sistemas de receptores que envían la información a través de esas señales aferentes, a través del sistema nervioso periférico que llega hasta el sistema nervioso central y alimentan de información sobre el exterior. Pero hoy en día avanzamos un poco más y no nos quedamos solamente en ellos. Estamos viendo en esta imagen algo acerca del sistema visual o de la esfera visual. Y no hablaremos más del sentido solamente, sino de la esfera sensorial, de la esfera visual, del sistema sensorial visual, que se encarga básicamente de utilizar la luz para poder llevar información hasta nuestro cerebro. Y es bien interesante porque en otras ocasiones les he mencionado cómo si nosotros vamos a tener una conversación sobre los colores con una mujer, pues como hombres, pues ya perdimos.
No tenemos cómo ganar esa discusión, porque las mujeres tienen una gran cantidad de receptores tipo cono en su retina que les permiten identificar mucho mejor los colores. Entonces, si yo digo que es azul, una mujer puede decir que es azul aguamarina, por decir algo, o decir que no es azul, sino que es verde. Y probablemente un grupo de hombres coincidirá en que el color es azul y un grupo de mujeres coincidirá en que no es específicamente azul, sino que tiene unas variantes. Porque las mujeres tienen, insisto, en sus retinas una gran cantidad de células tipo cono que se encargan de identificar los colores de una manera mucho más precisa, pero estamos hablando de millones y millones más de receptores, de manera que esa habilidad es una habilidad propia de las mujeres, es algo que el diseñador y el fabricante le dio a la mujer esa habilidad concreta. Seguramente tiene que ver mucho con la sensibilidad en otras áreas también del hecho de ser mujer. Mientras que los hombres, por ejemplo, tenemos más células de tipo bastón. Las células de tipo bastón son aquellas que funcionan en la oscuridad. Cuando se apaga la luz, lo que ocurre es que se activan inmediatamente las células de tipo bastón y permiten ver en la oscuridad con una gran cantidad de gama de grises. Bueno, aquí fíjense que pasa lo contrario. Son los hombres los que logramos tener una mejor definición en la oscuridad y es algo biológico también. Es eso que hace que el hombre genere esa particular defensa de su clan que le permite entrar en la lucha rápidamente, que es propio de su género y que le permite activar esas células en medio de la oscuridad porque es una señal de alerta, es de peligro. En algunas ocasiones, lo que encontramos en las alteraciones de tipo sensorial en este sistema visual es que hay fallas en la forma como ya sea directamente la retina o el nervio óptico envía la información hacia los núcleos que se encargan de interpretar la luz. Entonces, en algunos casos, encontramos personas que tienen una hipersensibilidad de tipo lumínico, es decir, que son demasiado sensibles a la luz, les molesta demasiado la luz, necesitan tener lentes o gafas con filtros que filtren la luz, porque cuando salen a la calle y no tienen ese filtro de luz, el sol les molesta demasiado y no pueden ver y les produce pues un malestar general. Entonces hablamos de que existe también una hipersensibilidad lumínica. En los pacientes con neurodivergencia encontramos tanto lo uno, es decir, la hipersensibilidad a nivel lumínico, como la hiposensibilidad lumínica. No es tan frecuente, es uno de los factores que es más difícil de medir, sobre todo porque una persona que toda su vida ha visto, ha percibido los colores, los tonos, la luz de la misma forma, no tiene idea de cómo compararlo con otra persona. Buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Bien, entonces, en estos casos, un segundo, me fui.
Bien, decía, en estos casos lo que ocurre es que hay una dificultad en en la forma en la que podemos hacer comparaciones. Alguna vez yo les hablaba acerca de cómo alguien pudiese describirle el sabor de la manzana a alguien que nunca lo ha percibido. Supongamos que usted jamás ha percibido el sabor ni el olor de una manzana y queremos explicárselo. Realmente sería muy difícil porque no tenemos un punto de comparación. No hay otro aroma que sea tan preciso como el aroma o el olor o el sabor de una manzana. Luego es difícil que una persona pueda describirlo si jamás lo ha percibido. Igual ocurre con la identificación de las hipersensibilidades lumínicas, pero casi siempre lo que podemos notar es la mejoría del paciente cuando se utilizan, por ejemplo, lentes o se utilizan gafas que tengan filtros ultravioleta o que mejoren o más bien disminuyan la intensidad lumínica que percibe la persona directamente sobre sus ojos. Pero si se lo preguntamos a una persona que si tiene dificultades a nivel de hipersensibilidad lumínica, pues lo más probable es que nos diga que no, porque no tiene un punto de comparación, es decir, no tiene cómo percibirlo y eso le corresponde es al investigador o al cuidador entrar a determinar eso. Las hipersensibilidades visuales regularmente lo que hacen es amplificar estos estímulos luminosos y siempre o más bien es muy frecuente encontrar cómo las luces brillantes pudiesen ser percibidas aproximadamente como lo tenemos ahí en la pantalla. No sé si algunos de ustedes, por ejemplo, cuando van en un vehículo durante la noche alcanzan a percibir unas luces distorsionadas como las que intentamos mostrar en la imagen, que son estos patrones visuales que son difíciles de definir, como que falta definición en la imagen. Em, si un niño, por ejemplo, tiene un patrón visual como el que estamos mostrando en esta imagen, pero él piensa que esto es normal y que todos ven de esa misma manera porque no tiene cómo compararlo contra un patrón de visión que llamaríamos normal, pues simplemente no, o sea, no, aunque supiera hablar bien y aunque supiera, este niño pudiese describir lo que está viendo a su alrededor, usted le pregunta que si está viendo bien, pues él va a decir que sí, porque está acostumbrado a ver siempre de la misma manera. O sea, no tiene, insisto, el problema aquí es de comparación. ¿Cómo comparamos algo que está alterado con algo que no está alterado si no hay forma de lograr ese punto de comparación en una misma persona? Porque no tiene el antecedente. Y no hay una forma de lograr que haya una definición precisa de qué está equivocado y qué no está equivocado. Eso, pues a nivel de los temas sensoriales siempre nos va a ocurrir. Hay algunas esferas sensoriales que, digamos, pueden ser más evidentes. Ahora las vemos enseguida, es decir, pueden ser más evidentes en el sentido de que podemos identificar si están alteradas. Pero por lo menos el tema de la visión, el tema del olfato, el tema del gusto, es un poco más difícil. La sensibilidad de estímulos visuales no necesariamente se limitan a a la percepción de la luminosidad, sino en este caso, como una persona, por ejemplo, que tenga, no, digamos, no disminución de la capacidad visual, no nos referimos a eso. No es una persona que médicamente haya perdido su capacidad de poder diferenciar unos objetos de otros. Quiero que lo piensen de una manera un poco más profunda. No nos quedemos en alguien que no puede definir los objetos porque tiene, por ejemplo, miopía, sino es una persona que aunque tiene la capacidad de ver y que no tiene miopía o que no tiene dificultad para ver ni de cerca ni de lejos, tiene una percepción visual como la que tenemos en pantalla en este momento. Y es porque no logran diferenciar unos objetos de otros. Existen personas que tienen algunas agnosias,
y otras condiciones que se llaman afasias, que por ejemplo, si usted les muestra un objeto, eh, un- sigamos con el ejemplo de las frutas, tienen la manzana y se la muestran y la persona no sabe qué es. Solamente cuando se la ponen en la mano, la persona enseguida reconoce y dice esto es una manzana, pero se la vuelven a quitar de las manos y enseguida vuelve a perder el concepto de qué es lo que está viendo, no reconoce lo que está viendo, es decir, necesita tocarlo para poder definir qué es lo que tiene enfrente. Entonces, esas son algunas alteraciones en la percepción que pueden estar asociadas también al tema visual. Y esto ocurre, por ejemplo, en personas que han tenido accidentes, que han tenido lesiones en algunas áreas del cerebro, específicamente las que interpretan los sonidos o la identificación de los objetos, em, algunas zonas a nivel de la corteza prefrontal, algunas zonas a nivel de la corteza temporal y, y esas agnosias o afasias impiden que tengan un buen contacto con el entorno. Claro, si yo tengo una visión como la que tenemos en pantalla y me piden que identifique claramente una letra, por ejemplo, un conjunto de palabras, pues va a ser muy difícil para mí porque no tengo cómo entrar a definir exactamente lo que me están pidiendo. Para los niños con neurodivergencia está absolutamente prohibido el uso de pantallas móviles. Una de las recomendaciones que se hace siempre es cero pantallas, cero acceso a teléfonos móviles, a tablets, cero acceso. En algunos casos, dependiendo de la gravedad de cada caso, se pudiese dejar el uso de la televisión ahí lejos en la pared o en un mueble lejos que no tenga esa influencia de la intensidad lumínica tan cerca, porque es que un teléfono está a 10, 15, 20 centímetros de distancia de la retina, la forma en la que se mueve la cámara, la intensidad de las luces, el parpadeo de las luces, afecta la corteza prefrontal, afecta el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces, eso de una parte y de otra parte, que como ya lo hemos venido mencionando, hay un estudio de la Universidad de Tokio en el que nos habla de la adicción al teléfono. ¿Cuántas veces usted abre su teléfono en el día y cuántas veces un niño con adicción al teléfono abre el teléfono en el día? Pues está relacionado con el gasto de dopamina y, y es un continuo flujo de dopamina a nivel cerebral que se produce cada vez que pasamos la pantalla, cada vez que abrimos una aplicación, cada vez que jugamos. La adicción ha sido descrita por la Universidad de Tokio como una adicción similar a la de la heroína. Fíjense que, como les mencionaba anteriormente, no estamos hablando ni siquiera de marihuana o de cocaína, una adicción similar a la de la heroína y de esa manera comparan la adicción de un niño al uso del teléfono. Entonces, por eso es que no es infrecuente ver que los niños en el centro comercial en cualquier lugar, pues están pegados al teléfono y si se lo quitan, entonces gritan, se ponen muy disruptivos, tienen complicaciones en su comportamiento, incluso agresividad contra los adultos o contra todo lo que tengan alrededor, tiran, rompen cosas, tienen el síndrome de abstinencia y el síndrome de abstinencia para la heroína pues es muy fuerte y es la manera como están intentando describirnos la adicción de, eh, por el uso, provocada por el uso de pantallas. Entonces, los niños deben tener cero acceso al uso de dispositivos móviles. La percepción auditiva, en este caso, ocurre de una manera similar. Lo que hacemos primero es verificar que el conducto auditivo externo esté permeable, que no tenga ningún tipo de alteración. Revisamos la retina. Si la retina está en buenas condiciones, pasamos al oído interno, oído medio y interno. Revisamos que martillo, yunque y estribo estén en condiciones adecuadas. Y si anatómicamente no se encuentra nada, entonces se ordena, recuerden ustedes, unos potenciales evocados auditivos que lo que van a hacer es medir la capacidad de transmisión del sonido desde el tímpano
hasta el nervio auditivo. En el oído, recuerden que también tenemos el sistema de equilibrio, y eso lo veremos más adelante cuando estemos hablando de otro sistema sensorial que está relacionado con el oído y que está aquí justo con la cóclea y este par de estructuras que estamos viendo en este momento que les estoy señalando, que tienen como objetivo ayudarnos a identificar las vibraciones, a identificar la posición del cuerpo, la posición de la cabeza. Pero regresando específicamente hasta el tema de la transmisión del sonido, lo que hacemos con los potenciales evocados es verificar que el sonido se está transmitiendo adecuadamente desde el tímpano hasta la corteza cerebral. Y eso es lo que mide básicamente el estudio. Si hay transmisión de sonido, anatómicamente todo está bien, el sonido llega hasta la corteza, ya si lo interpreta o no lo interpreta, ya no es parte del estudio. El estudio lo que hace es decirnos si hay transmisión del sonido o no. Esto porque en algunos momentos, sobre todo en las fases iniciales de la identificación de la neurodivergencia, los padres o los profesores pueden llegar a preguntarse si el niño, pues a veces parece que fuera sordo, como que no escucha. Luego los padres cambian el concepto y dicen, sí, sí me está escuchando, lo que pasa es que no me presta atención. Pero hay algún momento, hay algún punto en donde el papá se pregunta si realmente el niño los está escuchando o no les está escuchando y les da, y tienen esa sensación, esa percepción de que de pronto hay una falla en la percepción de sonidos. Los niños con neurodivergencia tienen tendencia a tener hipersensibilidad auditiva. Entonces, incluso desde muy pequeños, desde el año de edad o incluso un poco menos, cuando escuchan un ruido fuerte, corren, se asustan, específicamente se nota que están muy asustados, su rostro lo expresa. Cuando ya tienen un poquito más de capacidad, se tapan los oídos, corren, se esconden en algún lugar cuando escuchan un sonido muy fuerte, el sonido de una licuadora, de un taladro, de una máquina, de un vehículo que produzca un ruido demasiado fuerte, se tapan los oídos y corren. Estamos hablando de una hipersensibilidad. Ahora, vuelvo a hacer esta anotación. No significa que todas las personas que tengan hipersensibilidad auditiva o hipersensibilidad visual tengan neurodivergencia. Aquí lo que estamos hablando es de comorbilidades. Recuerdan una de las clases anteriores cuando hablábamos de la comorbilidad, por ejemplo, entre el TDAH y el autismo, entre las dificultades de la producción del lenguaje y el autismo. Es decir, hay muchas características o más bien comorbilidades que pueden presentarse en un paciente con autismo sin que necesariamente equivalga a autismo. Una hipersensibilidad, una hiposensibilidad no es un equivalente de autismo y ese es un error grave que se comete durante la etapa diagnóstica porque lo que estamos es intentando decir que todas las personas que tienen autismo o que tienen TDAH lo que tienen es un grado de hipersensibilidad a nivel de diferentes esferas sensoriales y no ocurre necesariamente. La hiposensibilidad, la hipersensibilidad realmente es mucho más frecuente que la hiposensibilidad. La hipersensibilidad genera dificultades atencionales. La hipersensibilidad genera aislamiento también. La hipersensibilidad genera disrupción conductual. Y si no pensámoslo de esta manera, ¿quién de ustedes alguna vez no se ha molestado porque un vecino ruidoso puso su sistema de sonido tan alto y lo lleva durante tanto tiempo, varias horas, y ellos están en una fiesta y nosotros intentamos dormir y no es posible porque la otra persona puso el ruido demasiado alto? Y eso les molesta a ustedes que puedan tener unas 4, 5, 7 horas soportando el sonido. Pues ahora imagínense a un niño que tiene que soportar ese sonido o la intensidad del sonido de forma diaria, frecuente, continua, todos los días, permanentemente. Otra de las características de la hipersensibilidad auditiva es que no discrimina sonidos. Ustedes me están prestando atención probablemente a mi voz a través de su dispositivo y alrededor de ustedes hay otros sonidos. Seguramente hay otros sonidos ambientales, pero ustedes me están prestando atención a mí y logran aislar esos sonidos ambientales y se concentran en mi voz. Una persona que tiene hipersensibilidad auditiva no logra
hacer esa discriminación de sonido, sino que escucha todo al tiempo. Escucha esta voz, pero también escucha los vehículos que están a su alrededor, las otras personas que están hablando, cualquier otro sonido que se esté produciendo, lo está escuchando todo al mismo tiempo, con la misma intensidad. Y es bastante incómodo realmente y eso hace que las personas tengan una, eh, dificultades de salud, no solamente relacionadas con el oído, o es decir, con la posibilidad de calibrar el sonido, sino que se vuelven problemas mentales, se vuelven problemas que es como si estuviese sometido a una tortura de forma permanente, continua, diaria, día y noche. Es muy difícil lograr filtrar los sonidos de forma natural y eso hace que las personas también sean muy disruptivas en estos casos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del sistema táctil, de la esfera táctil. Tenemos en la piel, como les había mencionado, diferentes receptores. Hay algunos receptores que son muy especiales, que están diseñados para esto. Algunos de ellos llamados corpúsculos de Meissner, que son los que detectan esa, esa caricia suave. Pero también tenemos otros corpúsculos que se llaman los corpúsculos de Pacini, que se encargan de identificar la vibración. Tenemos los corpúsculos de Ruffini, que se encargan de percibir cuando la piel se estira. Los de Merkel, que se encargan de identificar cuando hay una presión fuerte, sostenida. Entonces, fíjense que solamente aquí, de manera general, porque no los estamos mencionando todos, de manera general estamos mencionando que en la piel, que hoy es entendida la piel como un órgano, antes no se le identificaba médicamente así. Decíamos órgano, pues el corazón, los riñones, el hígado, bueno, la piel también hoy es entendida como un órgano y tiene una gran cantidad de receptores con diferentes especialidades. Si usted recibe una caricia, hay un grupo especial de receptores que se encargan de hacerle entender que es un toque suave. Pero, por ejemplo, si es una presión fuerte, sostenida, brusca, entonces hay otros receptores, los de Merkel, que se encargan de hacerle percibir esa sensación. Bueno, en las personas con neurodivergencia es frecuente encontrar alteraciones de tipo sensorial a nivel táctil. Algunas personas no soportan, por ejemplo, el contacto en la piel con geles. Por ejemplo, le ponen un pegante gelatinoso sobre la piel o algún tipo de textura, pinturas, y les molesta bastante. Lo alcanzan incluso a relacionar con otros sentidos, por ejemplo, con el olfato. Produce la sensación de vómito simplemente por el contacto con ese tipo de geles. Algunas otras personas, en cambio, tienen hiposensibilidad de manera que no perciben el dolor. Se golpean y no perciben el dolor, se caen, no perciben el dolor. Es una hiposensibilidad no solamente sobre la piel, sino en general en todos sus órganos. No perciben el dolor y eso hace que se sometan a situaciones de riesgo. Son estos niños que son muy hiperactivos, que se someten a situaciones de riesgo, que saltan desde alturas, porque no perciben el dolor, entonces no perciben el peligro. Se suben a cualquier objeto, saltan desde cualquier sitio y la gente a veces interpreta esto mal y dicen es que son muy valientes, es que son muy fuertes, porque se caen, se golpea y no llora, es muy valiente. No, lo que pasa es que no está percibiendo el dolor, no está percibiendo una señal de alerta, de peligro que nos dice que estamos sometidos a una situación de riesgo. Entonces estos niños se someten a estas situaciones de riesgo continuamente. Hay niños, por ejemplo, que se fracturan y no sienten que se fracturan, no perciben ningún dolor, no avisan. Niños que se cortan y si no es por el sangrado, ni siquiera perciben el dolor. Les llama la atención es el color de la sangre, pero no están percibiendo dolor. Niños que a veces son sometidos a maltrato, los golpean y no lloran y los padres se frustran porque no está llorando y le golpean más duro y probablemente le causen lesiones muy fuertes o lesiones internas, pero el niño nunca lloró porque no está percibiendo el dolor. Entonces, tanto en lo hiper como en lo hipo, también el nivel de sensibilidad está alterado, pero también esa sensibilidad la sensibilidad táctil tiene que ver con los cambios de temperatura y tiene que ver con los cambios de textura.
Algunos niños, como por ejemplo lo que intentamos presentar en la imagen, tienen molestia con texturas de ese tipo, como la arena o granos muy finos, y, y les molesta realmente. Entonces, eh, tienen la tendencia a ponerse agua en los pies, a mantener en lugares en donde no tengan este tipo de texturas. Parecen niños como muy inconformes todo el tiempo, porque es que todo les molesta. Si tocan algo les molesta, si les compran una ropa nueva les molesta, los zapatos nuevos les molestan y siempre se quieren poner la misma camisa, la misma ropa o tienen una serie de prendas que son de su preferencia porque se sienten cómodos. Les molestan mucho las marquillas de la camisa, por ejemplo, las marquillas de la ropa les molestan mucho y les quitan las marquillas a la ropa o prefieren que les quiten las marquillas de la ropa porque eso les molesta mucho también. Entonces hay que aprender a conocer a los pacientes y este tema de la hipersensibilidad táctil es muy frecuente en los niños con neurodivergencia. Viene el tema gustativo, también a nivel de hipersensibilidad, tanto olfativo como gustativo. Hablar de ellos por separado es un poco difícil porque están relacionados. Todo lo que llevamos a la boca lo percibimos también con el olfato. Están demasiado relacionados. Los niños con hipersensibilidad a nivel gustativo y olfativo van a tener problemas con ciertas texturas de comidas. Hay un momento donde los papás no saben qué darles de comer, porque no les gustan muchas cosas de las que se preparan normalmente en casa. Es muy frecuente encontrar niños con autismo que les van a decir que, o los que van a notar que no les gustan las carnes rojas. Es muy particular. Hay algo en la carne roja, probablemente sea el olor o un sabor demasiado intenso que nosotros no percibimos, pero es muy frecuente encontrar niños con autismo que no consumen carnes rojas, excepto que estén muy asadas o tostadas. Las texturas guisadas o texturas blandas son aversivas para la mayoría de niños con autismo. No les gustan, así como ocurre a nivel táctil, que no les gustan los geles, también a los niños les molestan esas texturas como acuosas. Probablemente tenga que ver también con la combinación de sabor y olor, porque insisto, no es posible separar estas dos esferas sensoriales. Pero también existen ocasiones en las que es imposible separar el aspecto visual. He tenido una niña, una paciente, que la mamá decía que solo comía arroz y comía coco, tomaba leche. Me describió una cantidad de alimentos y ya no entendía por qué no comía otras cosas. Finalmente, lo que terminamos fue encontrando un patrón de color. Solamente comía alimentos de color blanco. Tengo otro paciente, por ejemplo, al que hay que licuarle todo. O sea, si tienen la comida que sea, no importa si tiene carne, si tiene arroz, lo que sea, deben ponerlo en la licuadora y licuarlo completamente porque si no, no come. Es decir, a él le gusta específicamente esa textura y no logra comer de otra manera. La mayoría de niños van a preferir texturas crocantes, las papitas fritas, la carne asada o la carne tostada. No les gustan el puré de papa, por ejemplo, a muchos de ellos. Entonces tienen que analizar si el patrón es por texturas, por olores, conjuntos de sabores, conjuntos de colores, y ahí vienen las limitaciones. Acá a veces los padres se preocupan porque los niños, como en la imagen, no quieren comer vegetales. Finalmente los vegetales, a pesar de lo que nos han dicho, no son, no es que no sean reemplazables, sí se pueden reemplazar y hay muchos alimentos que contienen los nutrientes que contienen los vegetales. Eh,
Algunos de esos vegetales pueden llegar a ser percibidos como peligrosos por parte del niño, tanto por su forma como por su color y su olor, y sobre todo si no están bien cocinados. Es más nutritiva una zanahoria cocinada que una zanahoria cruda, por ejemplo. Son más nutritivos la mayoría de los alimentos vegetales cocinados que crudos, porque concentran más las propiedades. Pero queremos obligar a los niños a que coman vegetales crudos. Entonces, también eso a veces les causa dificultad alimentaria. Y es uno de los grandes problemas que tienen los padres, darle de comer al niño, pero porque a veces dicen es que solo quiere comer arroz y carne. Pero finalmente no intenten forzarle otras cosas. Porque si está comiendo bien arroz y carne, pues tiene carbohidratos y tiene proteínas. Lo que pasa es que nosotros nos aburrimos de cocinarle siempre lo mismo, pero estaría dentro del grupo estarían los grupos de alimentos que por lo menos básicos son para que podamos mantener al niño de una manera adecuada. El otro tema es las cantidades. No todos comemos las mismas cantidades. Hay gente que come menos, gente que come más. Y a veces los padres se preocupan porque el niño no se alimenta de una manera suficiente. Aquí tenemos que mirar es realmente la composición corporal, si lo que está comiendo es suficiente para la edad, el tamaño, el peso del niño, si son coherentes, y dejar de preocuparnos tanto porque coman cosas que realmente no les gustan. Ahora usted piense, por ejemplo, que hay alimentos que a usted no le gustan. Seguramente hay algún alimento que a usted no le gusta. Y pues ahora usted imagínese que alguien se para a su lado, se pone a su lado y le obliga a comer eso que a usted definitivamente no le gusta y por la fuerza quiere obligarle a comer eso que no le gusta, cuando de pronto podemos reemplazar por algo que tenga los mismos nutrientes y que sea más fácil de consumir. Pero es uno de los grandes problemas, insisto, el tema de la situación alimentaria en los niños que tienen este tipo de hipersensibilidades. Hay una alteración muy fuerte, sobre todo en la hipersensibilidad gustativa, por los sabores que son muy amargos o ácidos. Em, los vegetales de hoja verde o los alimentos que tienen condimentos son muy mal percibidos porque producen unos olores y tienen unos sabores que son demasiado intensos. Entonces es posible que la familia ya esté acostumbrada al uso de ciertos condimentos que el niño los está percibiendo como aversivos. Las texturas también de los alimentos. Am, algunos alimentos que son de tipo fibroso, porque una cosa es que sea crocante si es una papita frita o una carne y otra cosa es que sea crocante porque es un vegetal verde. No, no es tan coincidente como pareciera. Los receptores gustativos y olfativos finalmente son los que están afectados, los que provocan esa hipersensibilidad. Recuerden el ejemplo que les di al comienzo, como cuando tenemos un vehículo que comienza a fallar en sus receptores o en sus sensores y comienza a enviarnos una cantidad de información sin que realmente esté pasando nada que sea considerable. El fabricante dice que no debería activarse el sensor de temperatura del vehículo si está por debajo de 200 grados. Resulta que cada vez que llega a 100 grados se activa. Bueno, es un sensor hipersensible. Aquí ocurre lo mismo. Los sensores de hipersensibilidad a nivel gustativo y a nivel olfativo son muy finos. Se disparan con mucha facilidad y molesta bastante a los padres porque consideran que no se está produciendo una alimentación adecuada. Cambiemos de esfera, vamos a hablar de la esfera propioceptiva o el sistema propioceptivo, que nos habla de la posición, del movimiento del cuerpo, de la ubicación del cuerpo en el espacio. Y eso está relacionado con esos receptores que vimos hace un rato. Hablamos de los receptores en los músculos, en los tendones y en las articulaciones, los mecanorreceptores. La posición del cuerpo. Si usted cierra los ojos en este instante, así quedándose congelado, congelada en la posición en la que está, sin estar viendo, sin tener los ojos abiertos, usted es capaz de percibir cómo tiene usted sus pies en este instante, en qué posición están, si un pie está doblado, si la rodilla está doblada, qué tanto está doblada, cómo tiene sus codos, sus hombros, cómo está la inclinación de su cabeza, y todo eso lo identifica a través del sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo también se ve alterado en los niños con neurodivergencia.
no logran percibir la posición del cuerpo, el movimiento del cuerpo y algunos necesitan mayor estimulación. Algunos, por ejemplo, pasarán mucho tiempo en los balancines, en los juegos mecánicos. Les gusta que los lleven en la motocicleta, que los lleven en la moto, que los lleven en el carro, porque se sienten estimulados con la velocidad, porque tienen poca recepción de esa información que reciben del exterior, que les hace sentirse cómodos en el espacio en el que se encuentran. Entonces muchas veces tiene que ver con la posición del cuerpo, con la forma en la que los mecanorreceptores están percibiendo el cuerpo en el medio. Eh, Quedarse sentado en una silla no siempre tiene que ser cómodo para algunos. Puede ser que la silla sea incómoda, la posición, la inclinación, el material de la silla puede ser incómodo para algunos niños. En los niños con TDAH, los niños con más movilidad, no ocurre esto, no tiene que ver con los materiales de la silla ni con la alteración del sistema propioceptivo, sino que tiene que ver es con el sistema de neurotransmisores. ¿Recuerdan ustedes el sistema GABAérgico y el sistema glutamadérgico? El sistema de activación que permanece, digamos, encendido todo el tiempo y el sistema GABA que no logra controlarlo. Entonces, ahí hay una incomodidad y el niño no puede quedarse en su silla, en su salón de clase durante mucho tiempo, pero porque está elevado el sistema excitatorio. Otra cosa diferente es en un niño, por ejemplo, con autismo, cuando su sistema propioceptivo le envía señales confusas. Por ejemplo, que el lugar en el que está es inestable, no se siente cómodo, siente que se va a caer, siente que se va a resbalar, siente que no puede mantener el equilibrio, siente que no puede entender la posición de su cuerpo, es como si tuviese vértigo, como si tuviese mareo, como si tuviese vértigo de forma constante. Entonces, eso hace que no se sientan cómodos en ningún lugar, pero no tiene que ver con una alteración de neurotransmisores como en el TDAH, sino más bien con una alteración del sistema propioceptivo. A nivel de la hiposensibilidad del sistema propioceptivo, entonces encontramos dificultades en el manejo de herramientas. El niño que no puede controlar bien el lápiz, por ejemplo, se le dificulta, no puede hacer esa letra sostenida pequeña o de un tamaño regulado, sino que hacen letras muy grandes, por ejemplo, o que no logran mantener las letras dentro de los renglones de su libreta, de su cuaderno. Necesitan, tienen mucha torpeza motriz, se caen permanentemente, se golpean con todos los objetos, no logran controlar los movimientos del cuerpo, incluso cuando caminan, amplían el triángulo de sustentación, caminan como eh, una persona que cursa con Alzheimer, que abren los pies e inclinan un poco el cuerpo hacia adelante para poder mantener el equilibrio. Y esto porque hay dificultades en la coordinación motora. Y esto porque hay unas dificultades a nivel de la propiocepción. Entonces, son niños que tienen dificultad en la planeación de sus movimientos o en continuar movimientos de forma secuencial. Les va muy mal en los deportes, por ejemplo, les va muy mal en las actividades físicas y les va muy mal calibrando la fuerza. Se les caen los objetos o rompen los objetos, por ejemplo. Ya a nivel interoceptivo, esto es un poco más evidente, digamos que podemos para el docente o para el personal tratante, es un poco más evidente, porque la pregunta es sencilla, mamá, el niño, vamos a poner un niño de 5 años, va al baño solo. Entonces te dicen, no, todavía no va al baño solo. Y aquí nos ponemos a pensar si es posible que estemos ante un caso de una disminución de su sistema interoceptivo, una hiposensibilidad interoceptiva. La interocepción nos va a permitir identificar las señales que nos envían los órganos internos. Entonces, los padres, los profesores intentan explicarle al niño que cuando tenga ganas de orinar, vaya al baño. El problema es que, ¿y cómo sabe él cuándo tiene ganas de orinar si no percibe eso? O sea, no lo percibe porque tiene alterado su sistema interoceptivo.
tiene una hiposensibilidad interoceptiva, no logra percibir ese deseo de ir al baño a orinar, no perciben la sed, por ejemplo, algunos no perciben hambre, entonces toca darles de comer o toca darles de beber por horario. Hay que fijar unas alarmas y decirle, bueno, cuando sea X horas debes comer, debes tomar agua, hay que enseñarles, entrenarlos incluso en eso. Cuando las manecillas del reloj o cuando el reloj diga estos números, tú tienes que ir a tomar agua o tienes que ir a comer o tienes que hacer X cosas o tienes que ir al baño y hay que hacerlo más por horario o por eventos. Cuando ocurra algo, entonces tú vas al baño. Cuando comience X programa en la televisión, tú vas al baño. Cuando llegue tu hermanito del colegio, entonces tú comes, porque no logran percibir esas señales corporales internas. Y en algunos casos hay una hipersensibilidad, pero no en esos órganos que nos permiten ir al baño, sino, por ejemplo, tienen una hipersensibilidad a nivel de la frecuencia cardíaca y eso les causa ansiedad y les causa unas emociones encontradas, les causa inseguridad, les causa angustia. Probablemente algunos de ustedes también han sentido esa sensación de angustia, ¿cierto? Algo que parece que no tienen tranquilidad, están intranquilos por algo, no saben por qué, pero después de un tiempo logran controlarlo e incluso lo recuerdan. Y usted dice, la semana pasada me sentí intranquilo por alguna situación y no sabía por qué. Bueno, esa misma sensación, pero todo el tiempo, esa sensación de intranquilidad, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Eso tiene que ver también con el sistema interoceptivo y tiene unas consecuencias de tipo psicológico y psiquiátrico que si esto no se controla a largo plazo, puede llegar a tener graves consecuencias también de tipo emocional. La hiposensibilidad interoceptiva es lo que más se expresa en los niños con autismo. Digamos que la neurodivergencia es lo más frecuente. Pero fíjense cómo es esto de dramático, porque también esas señales interoceptivas son las que nos alertan de un dolor interno. Porque así como no puedo percibir la sensación de querer ir a orinar, por ejemplo, pues yo también puedo tener una dificultad en la percepción del dolor dentro de mis órganos internos. Seguramente algunos de ustedes han sentido un cálculo biliar, por ejemplo, o han tenido un cálculo renal y ustedes perciben que internamente tienen algo. Tengo un dolor por dentro, no sé qué es, pero me duele algo. O u otra persona dice, me duele el estómago, no sé qué es, pero me duele. Pero en algunas ocasiones, y tiene un poco que ver con algo que mencionábamos la clase, no la pasada, sino la anterior, porque decíamos, es a veces dramático el hecho de que muchas personas con neurodivergencia no lleguen a edades muy adultas o avanzadas, y es porque con frecuencia mueren antes de tiempo por el hecho de que no logran identificarse eh, enfermedades que pudiesen identificarse si la persona tuviese todos sus receptores perfectamente funcionales y además tuviese la capacidad de expresar lo que está sintiendo. Entonces, fallas en la producción del lenguaje y además fallas en la interocepción. Una persona, por ejemplo, que tenga un, un cálculo biliar, un cálculo renal, que tenga una disección aórtica, que es un dolor agudo, intenso, sostenido, y que si no se atiende en cuestión de minutos, pues la persona se puede desangrar internamente y, y no lo sintió, no está percibiendo el dolor interno. En otros casos hay una hipersensibilidad interoceptiva y esa hipersensibilidad hace que cualquier dolor interno sea magnificado. Entonces a veces no sabemos qué está pasando con el paciente, está muy disruptivo, patea las puertas, golpea a todo el mundo, está incontrolable y lo que intentamos hacer es aumentarle la dosis de medicamento para lograr tranquilizarlo y lo que está sintiendo es un cólico, por ejemplo, un cólico, un dolor de estómago que le produjo algún alimento que estaba en mal estado.
y hace que se tenga un comportamiento que podemos considerar como irracional. Y aquí lo que ocurre es que tiene una hipersensibilidad a nivel interoceptivo. Por eso es importante hacer perfil sensorial en los pacientes con neurodivergencia. Los perfiles sensoriales exploran las 8 esferas sensoriales. Los perfiles sensoriales sirven para los padres, sirven para los profesores, sirven para los médicos, sirven para los terapeutas, porque una vez tenemos un perfil sensorial bien hecho en nuestros pacientes, nosotros podemos identificar muchas de estas cosas que están ocurriendo en el niño o en el joven, bueno, en el paciente en general, antes de que ocurran, estamos advertidos, porque tenemos ese perfil sensorial. El otro aspecto que tenemos alterado es el sistema vestibular. El sistema vestibular se lo mencioné hace un rato ahí en el oído interno, que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con la orientación espacial y que tiene que ver con la coordinación de movimientos. Ahí están esos conductos que llamamos los conductos semicirculares, acá arriba en la imagen, los conductos semicirculares que detectan, por ejemplo, la aceleración, que detectan un giro, que detectan una curva, que detectan el movimiento de la cabeza. Hay unos pequeños órganos, no vamos a decir células porque son como una especie de fibras, que se encargan de, eh, digamos que son como unas fibras, pero también son como una especie lo voy a poner de esa manera, como unos cubos dentro del sistema, dentro de los conductos semicirculares, que nos indican la posición del cuerpo. Cuando esto se altera, por ejemplo, que usted va en un transporte por carretera y cambia la posición del cuerpo, es probable que le produzca mareo o vértigo. Y tiene que ver con el hecho de que su sistema visual no coincide con su sistema vestibular. Y eso es lo que produce esa sensación de mareo o de vértigo, que son dos cosas diferentes, por cierto. Por eso las menciono de forma separada siempre. Pero también nos permite sentir la gravedad, permite sentir que estamos en el piso, que estamos firmes cuando nos ponemos de pies. Cuando tenemos una alteración del sistema vestibular, el niño no logra sentirse seguro cuando está en bipedestación, cuando está de pies. El niño se siente muy inseguro cuando lo levantan del suelo, cuando levantan del piso y lo ponen, por ejemplo, en algún juego de estos juegos infantiles, mientras que unos sí lo necesitan porque tienen una dificultad en percibir esas sensaciones externas, otros lo que van a hacer es que van a magnificar y no logran sentirse cómodos cuando les quitamos su base de sustentación. Entonces se sienten muy incómodos, por ejemplo, que los alcen, los levanten, les causa mucha incomodidad porque sienten que no están firmes en su medio, necesitan estar en el medio, soportados sobre el medio, necesitan estar de pies o sentados muy bien acomodados, no pueden estar en una silla giratoria, por ejemplo, no pueden estar en cualquier superficie que no tenga una estabilidad suficiente porque les va a causar muchísima dificultad a ese nivel, dificultad con la gravedad. Las dificultades vestibulares tienen que ver también con esa impulsividad motora, pero no hay que confundir con el TDAH. Vuelvo a insistir, el TDAH tiene un sustento neurobiológico, mientras que mm, en el autismo es una alteración de tipo sensorial. Entonces, en el TDAH, las dificultades vestibulares sí tienen que ver con el equilibrio estático y sí tienen que ver con el hecho de que el niño quiera eh, estar en movimiento continuo. Pero si bien es cierto que es una dificultad de tipo vestibular, el origen es lo que nos importa aquí, porque es un origen neurobiológico. En el TDAH, en el autismo, es más de tipo de receptores, de tipo sensorial. Cuando nosotros logramos finalmente comprender que existen estas esferas sensoriales y cómo se afectan tanto en lo hiper como en lo hipo, y hacemos esa construcción del perfil de nuestro paciente,
y logramos ayudarle, logramos mejorar las esferas que están afectadas, pues mejora en general lo que llamaríamos nosotros externamente el comportamiento, porque no tienen esos comportamientos antidisruptivos porque estamos logrando amortiguar o estamos logrando regular los aspectos sensoriales que se encuentran afectados. Un niño, por ejemplo, que tenga hipersensibilidad auditiva y le ponemos mm, unos tapaoídos que sean cómodos. Ocurre, por ejemplo, cuando el niño no tiene además hipersensibilidad táctil, porque si tiene hipersensibilidad táctil no se va a dejar poner los audífonos, los tapaoídos. Pero un niño que tenga hipersensibilidad auditiva y que no tenga problemas a nivel sensorial táctil, perfectamente se va a beneficiar mucho de unos tapaoídos que cancelen el ruido externo o que lo disminuyan de manera notable. Hay que trabajar a nivel de terapia. Hay terapias sensoriales para cada uno de los aspectos que hemos visto, pero yo no puedo trabajar en algo que no conozco, de manera que es necesario que los niños, las personas con neurodivergencia tengan su perfil sensorial para poder saber qué debo trabajar, si debo trabajar en una hipersensibilidad, en una hiposensibilidad y en cuál esfera sensorial o en cuáles. Ahora, la otra dificultad que tenemos es que esto es un mix. No todos están en hiper, no todos están en hipo. Podemos tener una persona que tenga hipersensibilidad táctil, hiposensibilidad gustativa, hipersensibilidad vestibular, hiposensibilidad en otra área. Es decir, es una mixtura que tenemos que identificar en cada paciente. Por eso hablamos de espectro. Todos los pacientes tienen unas condiciones muy particulares y corresponde a ustedes, ya sea como profesores, como médicos, como psicólogos, entrar a recomendar e identificar este tipo de situaciones que una vez comencemos a intervenirlas y mejorarlas, vamos a mejorar también muchísimo la calidad de vida del paciente. Bien, ¿qué pregunta tienen hasta ahora? No, doctor, yo no quiero preguntar, solamente quiero decirle que agradabilísima la clase, que pues que hay mucha claridad en los términos que aunque no se manejen como médico, pues nosotros, por ejemplo, yo que no soy médica, pero se hacen pues como entendibles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y si a veces me excedo con algún término, me avisan para poder explicarlo adecuadamente, porque pues también son como en cualquier otra área del conocimiento, a veces uno utiliza palabras que no se comprenden bien y la idea es que aquí todos podamos entendernos. Así que muchísimas gracias, Beatriz, por ese concepto. Así que igual en campus virtual quedará la grabación de la clase, quedará el examen de la semana y, y quedará también el material. Yo les dejo siempre un material de lectura, un PDF con el tema y también la presentación se las dejo siempre para que la tengan ustedes para su uso. Otra cosa que quiero decirles es que los materiales que yo les comparto siempre son de su uso libre, no tengan ninguna complicación y si quieren usar la presentación o quieren utilizar los textos que les dejo, yo no tengo ningún problema con eso. Para eso son para poder utilizarlos adecuadamente en las necesidades que vayamos teniendo. Bueno, muchísimas gracias, que descansen, muchas bendiciones para todos. Gracias, feliz noche.